Capítulo 2. La primera grieta. La victoria contra el equipo y no fue un final, sino un brutal recordatorio. El sistema de Blue Lock era despiadado, solo los mejores equipos avanzaban. La derrota significaba la descalificación instantánea, el fin del sueño. La presión se cocinaba a fuego lento en los pasillos metálicos de la instalación. En el equipo Z, una dinámica tensa y frágil comenzó a formarse. Ya no eran solo individuos, eran una manada de lobos hambrientos que, de momento, cazaban mejor juntos. Pero la confianza era un lujo que no podían permitirse. Isagi se encontró en el centro de esta tormenta. La declaración de Bachira lo había puesto en el punto de mira. Ahora, no solo los rivales lo observaban, sino también sus propios compañeros. Kunigami lo miraba con un respeto cauteloso, pero también con el desafío de un guerrero que no se rendiría fácilmente. Chihiri parecía ligeramente más interesado, como si Isagi fuera un puzzle que valía la pena resolver. Y Nagi una vez se quedado dormido durante una de sus explicaciones tácticas. El siguiente rival era el equipo 10. Y eran mejores. Más rápidos, más coordinados, con un delantero que parecía devorar espacios con una avaricia que a Isagi le recordó dolorosamente a su propio hambre. El partido fue una tortura. El equipo 10 los presionó alto, sofocando su construcción de juego. Isagi se sentía ahogado. Corría, sudaba, se esforzaba, pero el balón no llegaba. O cuando llegaba, era bajo una presión tan feroz que su primer toque, menos técnico que el de otros, le jugaba en contra. Isagi, despierta. Le gritó Kunigami después de que perdiera un balón crucial en medio campo. No estás solo. La frase le golpeó como un balde de agua fría. No estás solo. Era lo opuesto a todo lo que Blue Lock predicaba. Pero también era lo opuesto a lo que Sae le había dicho. Él había internalizado tanto la lección del individuo que se había olvidado de que, incluso en una guerra de egos, se podían formar alianzas temporales para sobrevivir. Bachira, jugando casi en modo salvaje, luchaba por sacar el balón de la presión. Sus dribblings eran brillantes, pero insostenibles. Chihiri se agarraba a la banda, sprintando hasta quedar exhausto. Kunigami era una torre solitaria en el área, marcado por dos defensas. Isagi dejó de correr como un pollo sin cabeza. Se detuvo. Respiró hondo, ignorando el griterío. Y miró. Escaneó el campo no como un delantero ansioso, sino como el cerebro que Bachira había intuido que era. Vio el patrón. La presión del equipo 10 tenía un punto ciego, una sobrecarga en el centro que dejaba un corredor semilibre por la banda izquierda, justo donde estaba Chihiri. Pero para que un pase llegara allí, necesitaban romper la primera línea de presión. Bachira. Gritó Isagi, señalando un espacio específico frente a él. Hacia allí. Y luego a Chihiri. Bachira, sin siquiera cuestionarlo, sprintó hacia el punto indicado. Atrajo a dos defensores como un imán, y en el último segundo, filtró un pase rasante, casi imposible, que se coló por entre la multitud de piernas y llegó a los pies de Chihiri. El chico de pelo rojo no lo dudó. Activó su velocidad explosiva, dejando atrás a su marcador como si no estuviera allí. Isagi ya estaba en movimiento. No hacia el área, sino hacia el punto de remate. Kunigami, con su fuerza, arrastró a los centrales consigo, creando un espacio mínimo detrás de él. El centro de Chihiri fue bajo y potente. Kunigami estiró la pierna pero no llegó. El defensa que marcaba a Isagi, confiado, pensó que tenía la situación bajo control. Pero Isagi no iba a por el balón. Iba a por el rebote. Había leído la trayectoria, la potencia, la probabilidad. Se anticipó por una fracción de segundo, se despegó de su marcador y, con una boleta instintiva que no era técnica pulida sino pura necesidad, golpeó el balón que rebotó en los pies fallidos de Kunigami. El balón se coló por la escuadra. Gol. Fue un gol feo. Sucio. Oportunista. Nada que ver con la elegancia letal de Sae. Pero era efectivo. Era letal a su manera. La celebración fue más un alivio que una euforía. Kunigami lo miró y sintió un gesto de reconocimiento entre soldados. Chihiri le dio un golpe suave en el hombro. Bachira se rió como un loco. Lo sabía. Tu ojo es el más interesante de todos. Exclamó. Isagi jadeaba, con las manos en las rodillas. No había sido un gol de un genio solitario. Había sido un gol de alguien que había usado a sus compañeros como piezas de un rompecabezas para crear su propia oportunidad.
Había devorado el espacio que otros habían creado para él. Esa noche, en la habitación silenciosa, Isagi recibió otro mensaje. De otro número desconocido, pero el estilo era inconfundible. Número desconocido. Un rebote. Suerte. No skill. No te confíes. Isagi no se inmutó. Por primera vez, las palabras de su hermano no le quemaron. Le dieron calor. Le respondió, con una calma que no sabía que tenía. Isagi, un gol es un gol. Y yo marqué. ¿Cuántos llevas tú en tu nueva academia, Miri-san? No hubo respuesta. Pero Isagi sonrió, solo para sí mismo. Por primera vez, había plantado una semilla de duda en la mente impenetrable de Sae Yoichi. Y eso era una victoria tan dulce como cualquier gol. La victoria contra el equipo décimo solidificó lo imposible. El equipo Z tenía una identidad. Una identidad caótica, impredecible y basada en una frágil simbiosis de egos, pero funcionaba. Isagi se había erigido, no como el líder, sino como el eje. El cerebro que leía el juego y encontraba el camino hacia la red. Pero Blue Lock no era solo sobre ganar. Era sobre evolucionar o ser devorado. El nombre de Isagi Yoichi empezó a circular en los pasillos no como una curiosidad, el hermano de, sino como una pieza clave a neutralizar. Los otros equipos estudiaban sus movimientos, su tendencia a aparecer en el lugar correcto en el momento exacto. Ahora, cuando se abría un espacio, un defensa ya lo estaba cerrando. Le asignaron marcajes más duros, más físicos. Estaba siendo cazado. La frustración regresó, más aguda. Se sentía estancado. Su arma principal, su visión, estaba siendo contrarrestada. Necesitaba algo más. Necesitaba evolucionar. Un día, tras un entrenamiento particularmente agotador, Chihiri se acercó a él mientras se estiraba en el suelo. Te están marcando diferente, dijo el velocista, sin preámbulos. Ya no eres el secreto que solo Bachira ve. Lo sé, masculló Isagi, masajeándose una pierna dolorida. Pero no soy más rápido ni más fuerte. Solo, veo. Eso es tu don y tu trampa, respondió Chihiri, su voz suave pero cargada de intención. Ves el hoyo, pero no siempre puedes llegar a él a tiempo. O si llegas, no siempre puedes terminar la jugada. Necesitas ser más. Isagi lo miró. Necesitas ser más. Era el eco eterno de su hermano. ¿Y tú? Preguntó Isagi, desviando el foco. Corres como si te persiguiera el diablo, pero te detienes justo antes de cruzar el límite. ¿Por qué? Chihiri se tensó. El miedo a la lesión, a la fragilidad de su propia carne, era una jaula que todos veían pero de la que no se hablaba. No es asunto tuyo, dijo fríamente, y se dio la vuelta para irse. Espera. Isagi se levantó. Tienes razón. Necesito ser más. Pero tú también. Este lugar no perdona el miedo. Si no das el 100%, alguien que sí lo haga te va a devorar. ¿De qué sirve proteger tus piernas si al final vas a ser eliminado igual? Fue duro. Fue cruel. Pero era la verdad pura de Blue Lock. Chihiri se detuvo, sin volverse, sus puños apretados. Créeme, continuó Isagi, con una amargura que conocía bien, sé lo que es vivir a la sombra de alguien. Pero tu sombra no es otro jugador. Es tu propio miedo. Y es un rival mucho más jodido que cualquier defensa del equipo W. Se fue, dejando a Chihiri solo con sus demonios. No era un discurso motivacional. Era un hecho. Una realidad que Isagi había aprendido a fuerza de golpes. El siguiente partido fue contra el equipo W. Eran físicos, brutales. Marcaban al límite de la falta. A Isagi lo seguían como una segunda sombra, un tipo grande y sudoroso que le susurraba insultos cada vez que el balón estaba lejos. ¿Es todo lo que tienes, Yoichi? Le escupió el defensa después de un choque brutal que mandó a Isagi al suelo. Pensé que serías más, siendo el hermano de. Isagi se levantó, escupiendo tierra. La mención de Sae ya no le dolía. Lo enfurecía. Cállate, gruñó, y volvió a correr. El partido estaba estancado 0-0. Isagi era un fantasma, neutralizado. Bachira intentaba forzar jugadas por su cuenta, Kunigami estaba anulado en el área. Nagi, aburrido, empezaba a mostrar destellos de su talento absurdo, pero de forma esporádica. Fue entonces cuando Isagi lo vio. No un espacio en el campo, sino una secuencia en su mente. Una jugada de 3 pasos. Cómo resolver un problema de ajedrez bajo presión. Paso 1.
Bachira atraería a dos defensores hacia el centro, como siempre hacía. Paso 2. En el momento exacto, Chihiri explosionaría por la banda, superando a su marcador no con técnica, sino con la velocidad pura que tanto protegía. Paso 3. Isagi no iría al primer palo, donde Kunigami luchaba. Se abriría hacia atrás, a una zona muerta, justo donde el defensa que lo marcaba se relajaría por una milésima de segundo, creyendo que el peligro estaba delante. No gritó. Hizo contacto visual con Bachira y luego con Chihiri. Un parpadeo. Un microasentimiento. La jugada se desarrolló con una precisión aterradora. Bachira dribló, dibujando a los defensores como un imán. Chihiri, con los dientes apretados y el miedo a su lesión brillando en sus ojos por un instante antes de ser aplastado por la necesidad de ganar, activó sus turbinas y se plantó en la banda. El pase de Bachira fue milimétrico. Chihiri controló y, sin mirar, se entró al área no al primer palo, sino a la media luna del área grande. Isagi ya estaba allí. Su marcador, efectivamente, se había descuidado medio paso, mirando hacia donde se esperaba el centro. Isagi recibió el balón, lo acomodó con un solo toque y, antes de que el defensa reaccionara, disparó. No fue un remate potente. Fue colocado. Con la frialdad de un asesino. El balón se escabulló por el único hueco que el portero no podía cubrir. Gol. El silencio fue absoluto por un segundo. Luego, el estallido. Chihiri cayó al suelo, agarrándose la rodilla, pero su rostro no era de dolor, sino de éxtasis liberador. Lo había hecho. Había roto su propia barrera. Isagi fue hacia él y le extendió la mano. Eso, jadeó Isagi, con una sonrisa feroz. Eso es dar el 100%. Chihiri lo agarró y se levantó. No me vuelvas a dar un discurso así, dijo, pero había un brillo de gratitud en sus ojos. Esa noche, no hubo mensaje de Sabe. En su lugar, Isagi recibió una notificación de la app de Blue Lock. Un video análisis de su gol, con una etiqueta. Evolución de patrón. Lectura de juego más explosión en segunda jugada. Valoración. A. No era la aprobación de su hermano. Era algo mejor. El reconocimiento del sistema. Blue Lock itself lo estaba viendo. Isagi se recostó en la cama, mirando el techo. Podía casi escuchar los engranajes girando en su cabeza, adaptándose, aprendiendo. No estaba replicando el fútbol de Sabe. Está inventando el suyo propio. Un fútbol de predicción, de oportunismo, de usar a los demás no como crutches, sino como extensiones de su propia voluntad. El hermano menor de Sae Yoichi ya no existía. En su lugar, había un depredador con su mismo apellido, aprendiendo a cazar. La victoria contra el equipo W fue un punto de inflexión. No solo por el gol, sino por lo que representó. Isagi había dejado de ser un pasajero para convertirse en el arquitecto. Había orquestado el gol, no solo lo había terminado. La dinámica en el equipo Z cambió de manera sutil pero profunda. Ahora, cuando Isagi movía los ojos, los demás seguían su mirada. Pero Blue Lock era una rueda de molino que no se detenía. La próxima prueba fue una revelación y una bofetada simultáneamente. El test de habilidades. Máquinas que medían potencia de disparo, velocidad de sprint, capacidad de dribbling, todo cuantificado en números fríos e imparciales. Isagi se enfrentó a las máquinas con una determinación feroz. Sudó, se esforzó, dio todo lo que tenía. Los resultados fueron decentes. Nada espectacular. Su disparo era potente pero no demoledor como el de Kunigami. Su velocidad era buena pero no sobrenatural como la de Chihiri. Su dribbling era funcional pero no arte en movimiento como el de Bachira. Y luego estaban los monstruos. Rin Itoshi, con una técnica tan pulida y fría que parecía una inteligencia artificial, arrasó en cada test. Shoibaro, un toro enfurecido con botas de fútbol, destrozó el medidor de potencia de disparo. Y Nagi, el Aragán supremo, se limitó a hacer lo mínimo indispensable y aún así obtuvo números que dejaron a Isagi con la mandíbula en el suelo. El talento bruto de algunos era simplemente obsceno. Isagi miró su propia puntuación agregada. Estaba en la mitad de la tabla. Nada que hiciera saltar las alarmas. Nada que gritara genio. La voz de Sae susurró en su oído. ¿Ves? Sin un talento abrumador, tu visión no es suficiente. La frustración fue un veneno amargo. ¿Era eso cierto? Estaba condenado a ser siempre el casi, el decente, el que necesitaba de las circunstancias perfectas para brillar.
Esa noche, en vez de hundirse, el veneno se fermentó en algo más. Una rabia fría y calculadora. Si no tenía el talento bruto de los demás, tendría que ser más listo. Más hambriento. Más despiadado. Se obsesionó con los vídeos. No solo los de sus propios partidos, sino los de los demás. Estudió los movimientos de Rin, la explosividad de Varo, la pereza letal de Nagi. Los desmenuzó en su mente, buscando patrones, puntos ciegos, debilidades. No lo hacía por aprender de ellos, sino por aprender a devorarlos. Su oportunidad llegó en el siguiente partido, contra el equipo B, un equipo conocido por su sólida defensa y su juego colectivo. Era el antítesis de todo lo que Blue Lock representaba, y por eso era tan peligroso. El partido fue un martirio. El equipo B cerró todos los espacios, marcando al hombre con una disciplina férrea. Bachira era neutralizado con 2 marcadores. Chihiri era empujado hacia la línea de banda. Kunigami estaba anulado en el área. Isagi corría como un poseso, pero sus movimientos eran predecibles, anticipados. En el minuto 70, seguían 0-0. La eliminación olía más cerca que nunca. Fue entonces cuando Isagi, jadeando, con el uniforme empapado en sudor, tuvo una epifanía. Estaba mirando el partido, pero no lo estaba leyendo. Estaba buscando su espacio, su oportunidad. Pero en un equipo tan cerrado, los espacios individuales no existían. Necesito leerlos a ellos, pensó, desesperado. Necesito ver lo que ellos ven. Predecir lo que van a hacer. Dejó de correr. Se plantó en medio campo, y por primera vez, no miró hacia dónde estaba el balón. Miró a los defensores del equipo B, estudió sus miradas, la posición de sus cuerpos, los pequeños ajustes de pies. Eran buenos, muy buenos, pero no perfectos. Tenían un sistema. Y todo sistema tiene un ritmo. Vio al central derecho mirar hacia Bachira por una fracción de segundo más de lo necesario. Vio al lateral izquierdo adelantarse unos centímetros, ansioso por anticiparse a un posible pase a Chihiri. Eran errores minúsculos. Invisibles para casi todos. Pero para Isagi, en ese momento de desesperación clara, fueron como faros en la noche. Bachira. Derecha, ahora. Gritó, no pidiendo el balón, sino dando una orden. Bachira, confiando ciegamente en ese ojo interesante, obedeció. Giró y se lanzó hacia la derecha, arrastrando a su marcador y creando un mini caos. En ese instante, el lateral izquierdo del equipo B, al ver el movimiento, se inclinó instintivamente hacia el centro para cubrir, abandonando su posición por un microsegundo. Fue el hueco. Minúsculo. Temporal. Isagi no esperó. Explotó hacia el espacio que el lateral había dejado. No era un espacio para recibir un pase, era un espacio para crear el pase. Chihiri. Profundo. Vociferó. Chihiri reaccionó como un resorte. Isagi recibió un pase tenso de Nagi, que parecía haber despertado momentáneamente de su letargo. Sin controlar, de primera, Isagi lanzó un pase al espacio vacío que dejaba el lateral. Un pase perfecto, milimétrico, que no iba hacia donde estaba Chihiri, sino hacia donde iba a estar. Chihiri llegó como un rayo, controló y se encaró con el portero. Gol. Fue un gol de una frialdad absoluta. No de fuerza, no de dribbling, no de remate. De pura lectura mental. Isagi había jugado ajedrez mientras los demás jugaban al fútbol. El silbato final sonó poco después. Victoria. En el silencio aturdidor del vestuario, Bachira se acercó a Isagi, que estaba temblando levemente, agotado por el esfuerzo mental. Eso no fue un ojo, dijo Bachira, con una seriedad inusual. Eso fue, el ojo de un depredador. Viste su alma, ¿verdad? Isagi no respondió. Solo asintió, con la mirada perdida en la nada. Había cruzado un umbral. Ya no solo leía el espacio. Leía a los jugadores. Leía sus intenciones, sus miedos, sus pequeños fallos. Esa noche, por primera vez, su teléfono vibró con una llamada, no un mensaje. El número era internacional. Isagi lo miró, el corazón embistiéndole el pecho. Lo dejó sonar 3 veces antes de responder. No dijo hola. Al otro lado de la línea, solo se escuchó una respiración medida, y luego una voz que ya no sonaba desdeñosa, sino, alerta. ¿Qué fue eso, Isagi? Era Sade. Isagi esbozó una sonrisa pequeña y fría. ¿El qué, Miri-san? Respondió, con una calma que no sentía. ¿Un pase? Sí, también sé darlos.
Aprendí de los mejores. Colgó antes de que Sae pudiera responder. No necesitaba oír más. Por primera vez, había sido él quien había dejado a su hermano sin palabras. El cazador había hecho que el antiguo depredador lo olfateara desde la distancia. Y la caza, finalmente, había comenzado. El silencio que dejó la llamada cortada era más elocuente que cualquier palabra. Isagi dejó el teléfono en la mesilla, sus manos temblorosas no por el miedo, sino por la adrenalina. Le había colgado a Sae. A Sae Yoichi. El mismo que siempre había tenido la última palabra, la mirada final de desprecio. Durante los siguientes días, Isagi esperó una réplica. Un mensaje demoledor, otra llamada llena de ira fría. Pero no llegó nada. El silencio de su hermano era un acertijo, y Isagi no tenía tiempo para descifrarlo. Blue Lock avanzaba a un ritmo despiadado. La próxima fase era una prueba de selección nacional. No solo se enfrentarían entre ellos, sino a jugadores de fuera, a un estilo de fútbol diferente. Fue entonces que Ego, con su sonrisa de tirano, soltó la bomba. Para esta prueba, anunció en la gran pantalla, tendrán la oportunidad de jugar junto a algunos de los jóvenes más prometedores del país. Algunos, ya conocidos. Una puerta se abrió en el fondo del campo de entrenamiento. 3 figuras entraron. Isagi sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Allí estaba Rin Itoshi, con su aura de hielo y su técnica impecable. Junto a él, un jugador de pelo blanco y sonrisa burlona que Isagi reconoció de los Eagles, Shoibaro, el rey egocéntrico. Y el tercero hizo que el aire le ardiera en los pulmones a Isagi. Sae Yoichi caminaba con una tranquilidad glacial, sus ojos, tan familiares y tan ajenos, barrieron el grupo de aspirantes de Blue Lock con una indiferencia que era más insultante que el desprecio. Se detuvo brevemente en Isagi. No hubo un reconocimiento, no hubo un destello de sorpresa. Fue como mirar a una pared. Estos 3, continuó Ego, junto a otros, serán evaluadores y, en algunos casos, compañeros temporales en los próximos partidos. Demuéstrenles por qué merecen un lugar en el futuro de Japón. El campo bulló con murmullos. La presencia de Sae era una leyenda hecha carne. Todos lo sabían. Todos lo miraban con una mezcla de awe y envidia. Isagi, sin embargo, sentía solo una cosa, una determinación feroz y afilada como una navaja. Sae estaba aquí. En su territorio. Ya no era un fantasma en un mensaje o una voz al teléfono. Era un rival de carne y hueso al que tenía que enfrentar. Los equipos se formaron para un partido de prueba. Por una cruel ironía del destino, o por el diseño manipulador de Ego, Isagi fue puesto en el mismo equipo que Sae. Rin y Baro estaban en el equipo contrario. Alineados juntos, Isagi pudo sentir la frialdad que emanaba de su hermano. No le dirigió la palabra. No lo miró. Era como si Isagi fuera un completo desconocido, un peón más en el campo. El partido comenzó. Y fue una exhibición de humillación. Sae dirigía el juego de su equipo con una precisión quirúrgica. Sus pases eran obras de arte, cortando las líneas defensivas, llegando a los pies de los delanteros con una sincronización perfecta. Pero nunca, se lo pasó a Isagi. Isagi corría, se desmarcaba, se abría espacios increíbles. Y cada vez, Sae elegía otra opción. Un pase a un jugador peor posicionado, un disparo desde lejos, una jugada individual. Era un desaire calculado, una lección en vivo de su desprecio. «Pásamela», gritó Isagi por fin, la frustración rompiendo su compostura. «Estoy libre». Sae, por primera vez, lo miró directamente. Sus ojos eran pozos profundos de indiferencia. «Libre no significa útil», dijo, su voz clara y cortante como el cristal. «Tu movimiento fue predecible. Tu timing, mediocre. ¿Por qué habría de pasarte a ti y no a alguien con mejor capacidad de definición?» Antes de que Isagi pudiera replicar, Sae giró y lanzó un pase larguísimo al otro extremo del campo, a un jugador que ni siquiera había pedido el balón, pero que estaba en una posición marginalmente mejor. La jugada no llegó a nada, pero el mensaje estaba claro. Cualquier opción era mejor que Isagi. El equipo contrario, liderado por Rin y Baro, contraatacó. Rin, con una serenidad aterradora, dribló a 2 jugadores y filtró un pase entre líneas a Baro. El rey controló con el pecho, empujó al defensa con una fuerza bruta y disparó con una potencia brutal que hizo temblar la red. ¡Gol! Baro celebró con un grito gutural, mientras Rin asentía con frialdad. Fueron eficientes.
letales. Todo lo que Sae valoraba. En el saque central, Izagi estaba hirviendo por dentro. La humillación ardía en sus venas. Sae se acercó a él, como si leyera su furia. ¿Ves?, murmuró Sae, para que solo él pudiera oír. Eso es calidad. Eso es tomar una oportunidad y no fallarla. Tú solo corres y esperas. Como siempre. Fue la gota que colmó el vaso. Algo en Izagi se rompió. Ya no era rabia. Era algo más frío, más peligroso. Era la aceptación total de las reglas de Blue Lock. Dejó de buscar la aprobación de Sae. Dejó de esperar su pase. En vez de eso, empezó a estudiar a Sae. A leer sus intenciones, como había hecho con los defensores del equipo B, vio el patrón en sus pases. La ligera inclinación de su cuerpo antes de filtrar un balón. La mirada que engañaba siempre hacia un lado antes de pasar al otro. Y entonces, Izagi dejó de correr para recibir. Empezó a correr para interceptar. No para ayudar a su equipo, sino para robarle el balón a su propio compañero. Sae recibió el balón en medio campo y preparó otro de sus pases milimétricos. Izagi, que había leído su intención, se lanzó como un proyectil no hacia el espacio donde iría el pase, sino hacia la trayectoria que Sae usaría para enviarlo. Cortó el balón limpiamente y, en el mismo movimiento, se giró y se encaró con la defensa rival. Por un segundo, el mundo se detuvo. La expresión de Sae fue por primera vez no de desdén, sino de genuino asombro. Su hermano menor le había robado el balón. Izagi no lo miró. Con una determinación feroz, encaró a Rin Itoshi, que se le acercó con su defensa implacable. Izagi no intentó driblarlo. Sabía que no podía. En vez de eso, usó su visión, no para encontrar un pase, sino para encontrar el punto ciego de Rin en ese microsegundo. Amagó a pasar a la izquierda, hizo que Rin se compensara, y en el instante en que el genio se desequilibraba, Izagi se lo quitó por el lado contrario con un toque simple pero efectivo. Quedaba varo. El rey se rió, desafiante, abriendo los brazos. Ven, insecto. A ver qué tienes. Izagi no mordió el anzuelo. No tenía la fuerza para superarlo. Pero vio a Bachira, que corría por la banda, marcado de cerca. También vio a Sae, que se había recuperado y observaba la jugada con una intensidad nueva. Y entonces, Izagi hizo lo impensable. No pasó a Bachira. Hizo una mague de pase a Bachira, lo suficiente para que el defensa que marcaba a Sae se distrajera una milésima de segundo, y luego, con un pase rápido y preciso, se lo puso a los pies de su hermano. No porque confiara en él, sino porque Sae era, en ese momento, la opción más letal. Y Izagi quería ese gol más de lo que quería respirar. Sae, sorprendido pero nunca fuera de lugar, controló el balón. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Izagi. Ya no había indiferencia. Había algo parecido al respeto, o al menos al reconocimiento de una jugada maestra. Sae giró y disparó con una técnica perfecta. El balón se coló por la escuadra. Gol. El empate. El silbato sonó segundos después. El partido terminó 1-1. Sae no celebró. Se acercó a Izagi, que jadeaba, exhausto pero con los ojos ardiendo con un fuego nuevo. Robar el balón a un compañero, dijo Sae, su voz ahora carente de desprecio, solo análisis puro. Es la jugada más egoísta que he visto aquí. Y el pase después, calculado para forzarme a marcar. Usarme como una herramienta. Izagi lo miró directamente, sin vacilar. Aprendí de los mejores, Nisan. Tú me enseñaste que el fútbol es una guerra de individuos. Yo solo estoy usando todas las armas que tengo. Incluyéndote a ti. Sae lo observó por un largo momento, como si viera a Izagi por primera vez. Ya no veía al hermano pequeño patético. Veía a un rival. No te subestimaré otra vez, dijo por fin, y fue la mayor victoria que Izagi había sentido en su vida. Sin decir nada más, Sae giró y se alejó, dejando a Izagi en el campo, rodeado de jugadores que lo miraban con una mezcla de incredulidad y temor. El hermano de Sae, Yoichi, había dejado de ser una sombra. Se había convertido en un cazador que no dudaba en disparar incluso a su propia presa para lograr su objetivo. Y Blue Lock lo había visto. La revelación fue un tsunami que arrasó con todo. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un clamor ahogado. Hermano. ¿Él es el hermano de Sae Yoichi? Las miradas que antes eran de curiosidad o desdén se cargaron de un nuevo peso. Expectativa, envidia, escepticismo. Bachira se le acercó, sus ojos dorados brillando con una luz fascinada.
Así que ese es el monstruo del que huías, Isagi. Exclamó, no con lástima, sino con pura emoción. Es enorme y frío. ¡Qué delicia! Kunigami lo miró con una expresión complicada. Eso explica muchas cosas, murmuró. La presión debe haber sido jodida. Chihiro se limitó a sentir una comprensión sombría en su mirada. Todos tenían sus propios demonios. Ahora entendían la forma del Isagi. Pero no todo fue comprensión. Baro se rió, un sonido áspero y despectivo. Ja. El hermanito del prodigio. ¿Y por qué no heredaste el talento? ¿Te quedaste con las sobras? Rin Itoshi, por su parte, casi no mostró reacción. Solo lanzó una mirada glacial hacia Isagi, como reevaluando a un insecto que de repente había resultado ser de una especie ligeramente más interesante. Para Rin, Isagi había pasado de ser un nadie a ser un apéndice de su obsesión principal, Sae. Isagi ignoró los comentarios. Ya no le importaba. La conversación con Sae en el campo lo había liberado. Ya no cargaba con el secreto. Ahora, el apellido Yoichi no era una sombra que lo seguía, era un estandarte que había que arrebatar a su legítimo dueño a dentelladas. El siguiente partido fue una prueba de fuego. Contra el equipo A, un grupo de individuos supremamente talentosos que habían absorbido las lecciones de Blue Lock con avidez. Y ahora, todos sabían. Todos querían cazar al hermano del prodigio. Isagi se convirtió en el blanco. Las entradas fueron más duras, los marcajes más asfixiantes. Cada error era magnificado por susurros de claro, no es como su hermano. Cada acierto, minimizado como un destello de suerte. La presión era asfixiante, pero Isagi ya no se ahogaba en ella. La usaba como combustible. Cada mirada de desprecio era una razón más para devorar. Fue en el minuto crucial, con el partido empatado, cuando todo se cristalizó. Isagi recibió un pase en el área, marcado por dos defensas. Por un instante, dudó. Vio la opción de pasar a Bachira, la opción segura. Pero entonces, vio la mirada de los defensas. No era la mirada de quien ve a un rival. Era la mirada de quien ve al hermano de. Y algo en Isagi se encendió. En vez de pasar, giró sobre su propio eje, protegiendo el balón con el cuerpo de una entrada brutal. El defensa lo golpeó, pero Isagi aguantó el impacto. No tenía la técnica de Sae, pero tenía una rabia que su hermano nunca había necesitado. Con un movimiento torpe pero efectivo, se abrió un hueco milimétrico y, sin siquiera mirar, disparó. Fue un remate feo, con el exterior del botín, pero lleno de una determinación visceral. El balón se coló por el único espacio posible, rozando el poste antes de morir en la red. Gol. Gol de la victoria. El estadio enmudeció por un segundo. Luego, estalló. Isagi cayó de rodillas, jadeando. No miró a las cámaras. No buscó a Sae con la mirada. Miró sus propias manos, temblorosas. Él lo había hecho. Solo. Al salir del campo, sudoroso y adolorido, una figura lo esperaba en la sombra del túnel. No era Sae. Era Rin Itoshi. Tú, dijo Rin, su voz un filo de hielo. El hermano de Sae. Isagi se detuvo, enfrentando la mirada gélida. ¿Qué? Él te observa, afirmó Rin, como si stating un hecho científico. Le interesas. Nunca le interesa a nadie. Isagi no respondió. Sabía que era verdad. La llamada, la mirada en el campo, Sae finalmente lo veía. Eso me molesta, continuó Rin, sin un ápice de emoción. Su atención debe estar en mí. Soy su rival. Tú, eres solo una distracción. Un error genético que debe ser corregido. La amenaza era clara y fría. Rin no lo despreciaba como Baro. Lo veía como un obstáculo en su camino personal hacia Sae. No soy una distracción, respondió Isagi, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Soy otro rival. Acostúmbrate. Rin lo miró por un momento largo, y luego una sonrisa fría, casi imperceptible, curvó sus labios. Bien. Entonces te aplastaré junto a él. Rin se fue, dejando a Isagi con una nueva y peligrosa realidad. Ya no solo luchaba contra la sombra de su hermano. Ahora, también era el blanco de la obsesión de su hermano. Esa noche, en la habitación silenciosa, el teléfono de Isagi vibró. No era un mensaje de Sae. Era una solicitud de contacto en la app interna de Blue Lock. El nombre de usuario, Rin Itoshi. El mensaje adjunto era solo un enlace a un video. Y glitch de Sae destruyendo equipos en España. El mensaje era claro.
Mira a lo que te enfrentas. Mira a tu Dios. Y desespera. Isagi no abrió el enlace. En cambio, abrió su propia carpeta de vídeos. Sus goles, sus asistencias, sus robos de balón. Su propia evolución. El hermano de Sae Yoichi había muerto. En su lugar estaba Isagi Yoichi, un depredador con un objetivo claro y enemigos que lo validaban con su odio. Y estaba listo para devorarlos a todos. Hola a todos, espero les haya gustado el fanfic como me gustó a mí escribirlo, ya que era un fanfic que quería hacer hace tiempo, y espero les haya gustado el capítulo 2 y se vendrán más capítulos con más sorpresas y giros. Espero les haya gustado y perdón por ausentarme una semana, ya que estoy en los estudios y no puedo escribir muy seguido, pero espero les haya gustado el capítulo. Yo soy Kirito Fanfics y me despido. Aclaración: no soy dueño de los personajes, solo de la historia. Créditos a sus respectivos autores.